Muy buenas tardes, bienvenidos a la hora NEA. Hoy 30 de marzo del 2022, siendo las 19:08. Pido a todos los asistentes, a excepción de nuestra invitada especial, que apaguen sus micrófonos, desactiven sus cámaras. Y con esto me permito darles las gracias a todos los miembros NEA por estar aquí. Gracias también a nuestros invitados y amigos que aceptaron acompañarnos a este evento el día de hoy. Particularmente agradezco a la comunidad de miembros de la organización financiera FEN que participan hoy en esta conferencia. Gracias a nuestro buen amigo Sergio Álvarez Ducoin, hoy contamos con una ponente de primera, conocedora a profundidad de su tema y de otros relacionados. Me refiero a Erika Montaño, experta en procesos de control y cumplimiento, y que nos hablará de temas de prevención del delito. Como en otras ocasiones, dejaremos un espacio al finalizar la presentación de Erika para leer sus comentarios y responder a las preguntas que pudieran surgir de la audiencia. Si Armando Noricumbo aparece en escena, él conducirá esta sesión, y si no, será un servidor quien conduzca la sesión de preguntas y respuestas. Por ahí tenemos un micrófono abierto. Bien, parece que ya tenemos. Por ahí tenemos una inducción de ruido tremenda. A ver. Sí, muy bien. Y ahora me permito compartirles la semblanza de nuestra invitada especial, Erika Montaño. Ella es abogada, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de postdoctorado, de doctorado, de maestría y de especialidad, enfocados en compliance, en prevención del lavado de dinero, en crímenes financieros y ciencias penales. Cursó adicionalmente una segunda carrera en el ámbito técnico de la legislación bancaria. Fue durante el 2018 cuando fue reconocida como una de las abogadas más influyentes en México por la revista Foro Jurídico. Cuenta con infinidad de certificaciones, diplomados, seminarios, cursos y congresos nacionales e internacionales en materia de compliance, de prevención del lavado de dinero, antifraude, de ciencias penales, delincuencia organizada, extinción de dominio, anticorrupción, datos personales, riesgos, delitos cibernéticos, control interno, investigaciones, seguros de formación de instructores y demás cosas. Es ponente nacional e internacional en foros especializados y asimismo participa en la redacción de artículos y has dado entrevistas para diferentes medios de comunicación. Del mismo modo, participó en el panel de expertos que representó a México en la última evaluación mutua del GAFI. GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Durante 10 años presidió el Comité de Prevención de Fraude en Siniestros de Vida y se desempeñó como vicepresidente del Comité de Prevención del Lavado de Dinero en la Asociación Mexicana de Seguros y es miembro de la ACAMS. La ACAMS, para quienes no lo sepan, yo no lo sabía y por eso estudié e investigué, es la asociación que certifica, de hecho las siglas significan Certified Anti-Money Laundering Specialist. Entonces es una organización, una asociación certificadora en esta especialidad. Forma parte de la junta directiva del capítulo México de esta asociación, donde adicionalmente participa presidiendo el Comité de Seguros. Se ha desempeñado en el sector financiero, bancos, seguros, fianzas, casas de bolsa, SOFOL y distribuidoras de fondos por cerca de 20 años. Como responsable de compliance, prevención del lavado de dinero, antifraude, criminal compliance, anticrímenes financieros y control interno.
Y actualmente Erika labora en Citibanamex en México como Executive Director in Business Control and Compliance. Sin más, Erika, te dejo el micrófono. Gracias por estar con nosotros. Bien. Muchas gracias, Jesús, y mucho gusto y agradecer a toda la audiencia. Compartirles que es un gusto para mí estar esta tarde, noche con ustedes. Antes de comenzar, me gustaría informarles que toda esta presentación la estoy realizando a título personal, por lo que de ninguna manera representa la posición de la empresa en la que actualmente laboro. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio. Ustedes en pantalla están viendo una slide que habla de un tema que le llamo evaluación. Ocupo bastante el ingresar o el comenzar cualquier plática teniendo una evaluación o un análisis introspectivo de cada una de nuestras implementaciones. Y bueno, algo fundamental que debemos de ver es la parte de cómo tenemos implementado nuestro sistema de control y cumplimiento. Podemos no tener, por ejemplo, propiamente sistemas divididos, que tengamos un sistema específico de control o un sistema de cumplimiento también específico. A veces están unidos estos dos. Si a mí me preguntan, desde mi punto de vista es ideal considerar no solamente un sistema, sino una cultura que te permita evaluar la posibilidad de tener tanto el control como el cumplimiento bien sistematizados. ¿A qué me refiero con esta sistematización? Justamente a que a través de este sistema tengamos incorporado mecanismos que nos permitan identificar que si uno existe, va a apalancarse de un siguiente, de otro siguiente, hasta conformar algo que va a ser mayor. A eso nos vamos a referir cuando hablamos del sistema de control y cumplimiento. ¿Cómo inicia? De manera frecuente vamos a escuchar que todo inicia con una cultura, con la cultura que nosotros vayamos incorporando dentro de la compañía, ya sea la cultura de control y cumplimiento o, como les decía, si la tenemos muy identificada como una cultura de cumplimiento o de compliance. Pero aquí lo relevante es que no únicamente tenemos que hablar de una cultura, porque una cultura puede dar también origen a que cada uno de nuestros colaboradores, y no solo colaboradores, sino personas con las que tenemos relación, incluidos los proveedores, estén actuando de determinada manera, porque así va dictando nuestro código de conducta. Pero aquí no solamente hablemos del código de conducta, ese código de conducta, para hacerse efectivo, para empezar a tener esa funcionalidad que esperamos, requiere de diferentes factores. Y esos factores, de manera original, se van a identificar a través de los lineamientos que nosotros vamos a ir incorporando. Y uno de estos lineamientos que vamos a ir incorporando, sin duda alguna, son los procesos. ¿Qué pasa cuando implementamos procesos? Cuando comenzamos a implementar procesos, de manera automática tenemos que hacer una identificación completa para saber qué controles deben de ir monitoreados o asociados a cada uno de estos procesos que derivan de nuestros lineamientos. Ahora, estableciendo este resumen muy a alto nivel, esto es para que ustedes puedan tener una evaluación inicial de dónde estamos en temas de control y de cumplimiento. En dónde nos encontramos va a ser una prueba muy rápida. Yo les diría que nos pongamos a pensar en nuestras instituciones y en esas instituciones evaluar si contamos con los lineamientos que les comentaba. Si tenemos lineamientos y si aparejado de esos lineamientos, obviamente a través de procesos, subprocesos, contamos con los controles necesarios.
Si nosotros decimos que contamos efectivamente con los lineamientos necesarios, podríamos decir, ¿cómo va a ser improbable? En la primera parte ustedes están verificando, les voy a señalar. Tenemos aquí la palabra improbable. ¿A qué me refiero cuando les digo improbable? A un delito financiero. El delito financiero principal que vamos a identificar pues va a ser el delito de fraude. Uno de los enfoques que nos va a ayudar esta evaluación es para identificar qué tan propensos estamos a un tema vinculado a un delito financiero. Yéndonos del más elemental, que les voy a decir que uno de los más elementales puede ser el fraude, no así por la mecánica, porque las mecánicas en tema de prevención de fraude son bastante complejas. Pero, ¿qué sucede si contamos con los lineamientos consistentes? Si contamos con controles consistentes que han sido probados, no cuentan con ningún, por ejemplo, con ningún hallazgo, no cuentan con ningún factor que nos indique que nuestro control no está siendo efectivo. Si tenemos esos dos posicionamientos, estamos hablando de que es improbable que tengamos un desapego, ya sea a nivel corporativo, a nivel regulatorio, o que estemos muy susceptibles a que se lleve a cabo un delito. Cuando hablamos de que contamos con estos dos factores. Sin embargo, ¿qué sucede yéndonos en la tabla del lado derecho cuando hablamos de que puede ser probable? ¿Por qué probable? ¿A dónde nos lleva esto? Si no contamos con los lineamientos bien establecidos, pero sabemos que se hacen los controles. Este es el punto en donde a veces se tiende las compañías a caer en este punto, en el de probable, porque se ejecutan actividades, sabemos que estamos ejecutando actividades, incluso esas actividades están acompañadas de controles, sin embargo, no están formalizadas. En este aspecto estaríamos, cuando hablamos de probable, es cuando no están formalizadas, que no se tienen lineamientos, pero que la compañía o las diferentes áreas sí están ejecutando de manera consistente sus controles, sus actividades de manera controlada. Estaríamos ante una probabilidad de que suceda un hallazgo, vamos a llamar. Ahora, vamos al siguiente punto, que es el tema posible. ¿Hacia dónde nos vamos? Que obviamente aquí ya estamos más cercanos a que sea inevitable, estamos en el punto medio. ¿Por qué posible? Tenemos lineamientos, pero también tenemos controles, pero aquí, ¿qué sucede? Que nuestros controles son a veces efectivos, a veces son no efectivos, o en su mayoría estamos hablando de controles que se ejecutan, pero no de manera eficiente, no se ejecutan de manera consistente, o se ejecutan algunas veces de una manera y a veces de otra manera, que no nos lleva a confirmar que sean controles robustos, que de verdad nos permitan identificar un hallazgo. Y después tenemos donde sin lugar a duda estaríamos ante un hallazgo, ya sea cualquiera de los que les he comentado, cuando no contamos ni siquiera con lineamientos y nuestros controles también son inefectivos. Yo esperaría que todos los que estamos aquí reunidos no estemos en ninguna de las maneras en la parte de inevitable. Sin embargo, este es únicamente para que ustedes tengan una primera radiografía de la relevancia que conlleva el tema de control y cumplimiento. Aquí, como les comento, es súper importante que tengan en mente que este primer acercamiento nos va a llevar de la mano con la relevancia que tiene la implementación de un sistema, pero no solamente tenerlo a nivel de nombre, sino que hablemos de una efectividad, de que se tienen los lineamientos, de que es operable. Les voy a compartir también
Posteriormente, si no, ya le estaré pidiendo al equipo que se los haga llegar, que les haga llegar pues información sobre, tengo algún artículo donde hago un análisis completo de qué se debe de entender por esta parte de el tema del control, el cumplimiento, por qué estamos hablando de qué es esta relevancia. A veces decimos, oye, pues sí es importante tenerlo, pero si no lo tenemos no pasa nada. O a veces lo tenemos, y le llamé mucho a este artículo que a veces se pone por moda, porque como ya suena bastante este seguimiento, pues optamos por decir, bueno, todas las compañías hablan de que tienen un compliance, entonces sería bueno que también estuviéramos teniendo algo de compliance dentro de la compañía. Pero bueno, esa es un preámbulo para que ustedes sepan que la relevancia no es puramente el tenerlo a nivel solo por cumplir, sino que también lo debemos de tener de manera operativa, que funcione el sistema. Vamos a regresar porque avanzó de más. La tenemos aquí la información en pantalla y ahora viene la pregunta principal, ¿qué se necesita para establecer estos controles? Partiendo del punto de que al hablar de una cultura de control y cumplimiento, se necesita un esquema, se necesita todo un sistema que nos permita identificar cómo incorporar el cumplimiento en sí. ¿Y a qué me refiero cuando les hablo del cumplimiento en sí? Cuando hablamos del cumplimiento en sí, es todo aquello que derive de solicitudes que nos apliquen en materia regulatoria, todo lo que tiene que ver con aplicabilidad regulatoria y con políticas. Estas políticas, recuerden que, por ejemplo, para empresas transnacionales o empresas que tienen alguna casa matriz en otra ubicación, como les comento, como estas transnacionales, requieren cumplir con políticas adicionales a las que requiere el regulador, por ejemplo, en México. Si nos posicionamos en materia de seguros, diríamos, oye, en materia de seguros, pues yo tengo que cumplir con todo lo que me pide la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Si estoy en un banco, con la comisión bancaria y así sucesivamente. Ahí estamos hablando de un cumplimiento en materia de regulación. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de un tema de que tenemos una casa matriz, tenemos que cumplir también con políticas especiales. Al referirme a estas políticas especiales, pues, por ejemplo, hay políticas en materia de antisoborno y corrupción que son requeridas, temas de conflicto de interés, que son requeridas comúnmente por las casas matrices muy particulares. Esto es únicamente para que ustedes tengan en cuenta que el cumplimiento nos va a llevar a cumplir, valga la redundancia, absolutamente todo lo que se deba cumplir. ¿Cómo hacemos para cumplir con todo lo que se deba cumplir? Tenemos que ingresar con el esquema que les decía al principio, que es el establecimiento del sistema. A través de este sistema es como vamos a empezar a incorporar nosotros estas políticas que tenemos que cumplir, esta regulación que tenemos que cumplir, y de esas regulaciones se van a arrojar actividades que tenemos que ejecutar para cumplirlas, y de esas actividades que ejecutamos para cumplirlas, vienen de la mano controles, que esa es la parte que yo les resalto aquí de manera muy consistente. Como les decía, aquí ven en la pantalla la parte de regulación, políticas y un punto muy relevante que es la automatización. ¿Cómo se entrelazan estos puntos? Bueno, tenemos los controles, por una parte tenemos controles que pueden ser preventivos. Recuerden que siempre estamos hablando de controles para cumplir lo que está determinado en las flechas, en estas flechas de proceso. Tenemos controles preventivos, estos controles que son, si me preguntan, pues los más efectivos, porque quiere decir que están justamente previniendo que suceda un hallazgo, los que te van a identificar una brecha, una alerta, que te va a ayudar a prevenir que un hallazgo no suceda dentro de tu compañía.
Después tenemos controles correctivos, que es, oye, ya sucedió un hallazgo, ¿cómo tengo que corregirlo? Y después tenemos todos los controles que son detectivos. Estos controles detectivos, ustedes van a decir, oye, hay unos preventivos y hay otros que son detectivos. ¿Qué diferencia tienen? Bueno, los controles detectivos son controles que no propiamente te detectan un hallazgo, sino lo que están identificando este tipo de controles es algo que podría suceder. Con diferencia de los preventivos es que tú ya tienes establecida, por ejemplo, una mecánica de alertas que te permiten identificar y prevenir, pero los detectivos pueden ser nuevos escenarios. Aquí en los detectivos encontramos mucho, actualmente estamos viendo que hay muchísimo avance, por ejemplo, en todo lo que tiene que ser con el machine learning, que aquí introduciéndolos en este aspecto, ya están siendo detectivos más que o predictivos las reglas que nosotros vamos incorporando. Entonces, por eso lo ven en la parte baja, ven la automatización, para que nos permita identificar ya de una manera más consistente. Entonces, con esta información vinculada a los controles, vamos a pasar muy específico a ver este sistema, esta gestión. Recuerden que tenemos normas ISO 9000, la 1600 para poder cumplir o establecer un sistema de cumplimiento en las compañías. Estas recomendaciones al final del día, estas normas nos van a dar pues un punto general de cómo podemos ir implementando en beneficio de nuestras compañías cada uno de estos puntos. ¿Por qué parto? Como ustedes vieron, de la evaluación. Después estamos partiendo en la parte de controles. Y ahora estamos viendo muy particular el sistema de gestión, visualizando la parte de control, que aquí les esquematizo de manera, pues, con más automatización, y el tema de cumplimiento. Ahora, entrando a mayor detalle, tenemos la parte del control. Ya que nosotros tenemos todo nuestro sistema, tenemos que considerar la relevancia que tienen estas partes de control. ¿Cómo se diseña? ¿Cómo empiezo de cero? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O bien, si ya lo tengo implementado, ¿cómo mejorarlo? Bueno, dando respuesta a estos puntos, ¿cómo se incorporan estos controles? ¿Cómo implemento toda esta, pues este andamiaje que nos permita darle continuidad y validación a nuestra operativa en relación a tener bien estructurada la información y bien estructurado también, recuerden que nuestra base es partir del cumplimiento? ¿Cómo lo estructuro? Bueno, como ejemplo práctico, vamos a incorporar alguna ley. Vamos a hablar de una ley que se ha tratado bastante, de disposiciones que hablamos día a día y que cuando hablamos de un delito financiero se nos viene a la mente rapidísimo, la de prevención del lavado de dinero. Hablando de la estructura de la prevención del lavado de dinero, partimos de que si estamos hablando de las compañías, si estamos hablando de compañías del sector financiero, estaríamos ante un seguimiento que es una obligación derivada de las disposiciones de carácter general, aplicables ya sea al artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, al artículo 115 de la ley aplicable a la Ley de Instituciones de Crédito. Y bueno, en la Ley de Instituciones de Crédito estamos hablando de diferentes instituciones como banca, empezamos también a incorporar una parte de SOFOM y bueno, vamos incorporando diferentes tipos de instituciones financieras, pero no solamente las instituciones financieras. Recuerden que a nivel de tema de prevención de lavado de dinero, también como platicábamos en el preámbulo cuando Jesús me presentaba, hablamos de GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, por medio de sus 40 recomendaciones, estructura todo un sistema justamente para la implementación de
de prevención de lavado de dinero en un país. Eso es lo que dan las 40 recomendaciones. Sin embargo, estas 40 recomendaciones siempre se toman de base porque el tomarlas de base te permiten identificar de dónde es el origen de cada una de las disposiciones que tenemos que cumplir como sujetos obligados, pero que al final del día se incorporan a nivel general para que cada país lo cumpla. Ahí también Jesús les comentaba que yo participé en la evaluación mutua. Esta evaluación la hace Gafi a los diferentes países y hace un análisis a nivel sectorial para verificar cuánta es la madurez que tiene un país en términos de incorporar esas 40 recomendaciones. Entonces, bueno, en ese momento mi participación fue justamente para poder externarle al Grupo de Acción Financiera cómo cumplimos en México en cuanto al sector asegurador. Entonces, bueno, ahí participé con otros compañeros también expertos en esta materia y bueno, estas personas que la verdad fue un grupo muy cerrado con apoyo de organizaciones, pudimos presentarle al Grupo de Acción Financiera comentarios. Y bueno, con este preámbulo a donde quiero llegar es a que ustedes sepan que el tema de prevención del lavado de dinero es un punto relevante que nos va a servir de ejemplo para ver cómo incorporar estos controles. Una vez que tenemos incorporados estos controles, ya sea que somos sujetos obligados financieros o aquellos sujetos obligados no financieros, que el Grupo de Acción Financiera reconoce como gatekeepers. Estos gatekeepers, pues, son estos vendedores de joyas, centros. Recuerden que actualmente en México ya tenemos esta ley que nos solicita también empezar como sujetos obligados no financieros a implementar estas disposiciones. Y bueno, entrando a este ejemplo, ¿qué hacemos? Tenemos la ley, la validamos, tenemos que cumplir, que por eso les hablo mucho yo de la cultura de control y cumplimiento. Tenemos que cumplir. Pero ¿cómo cumplir? ¿Cómo podemos cumplir? Lo que primero tenemos que identificar es la actividad que vamos a ejecutar para cumplir con las disposiciones. Entonces, leyendo estas disposiciones vamos a identificar una actividad. Y así sucesivamente vamos a llegar a diferentes actividades hasta que una vez completadas estas actividades, recuerden, por eso iniciamos con la primera parte de los lineamientos, vamos a tener lo que establecer en una política, que van a ser nuestros lineamientos. Y esta política va a tener que contar con identificación de riesgos. ¿Por qué vamos a identificar riesgos? Siempre, elementalmente, cuando nosotros vamos a tener un cumplimiento, sin lugar a duda tenemos que identificar el riesgo al que estamos expuestos. ¿Por qué? Porque en materia de prevención del lavado de dinero, que es nuestro ejemplo, si somos algún sujeto obligado, sabemos que lo tenemos que cumplir. Ahora sí, tenemos que incorporar la evaluación de riesgos. Recuerden que estamos en la incorporación de controles, porque también cuando hablamos de prevención del lavado de dinero, tenemos evaluación de riesgos en materia de prevención del lavado de dinero. Entonces, primero incorporamos la evaluación en específico del riesgo que va a ser la actividad para cumplir con nuestra política, con las disposiciones regulatorias que vamos a encaminar en nuestra política. Ya teniendo esa identificación, entonces, a través de este riesgo, ¿cómo vamos a mitigarlo? ¿Cómo vamos a hacer a que se mitigue el riesgo? Recuerden que siempre que hablamos de un riesgo, tenemos que identificar la forma en la que se mitiga. Y la forma en la que vamos a mitigar el riesgo es a través de la incorporación de un control que estamos viendo del lado izquierdo. ¿Cómo incorporamos los controles? Necesitamos nosotros identificar a través de las actividades a qué riesgo nos expone la ejecución de esa actividad, que recuerden es para cumplir con la legislación en este caso, y acompañado de ello este control. Pero ¿qué pasa? Un control no va a ser per se la única situación que nos va a ayudar a estar en cumplimiento. Este control necesita ser supervisado, ser monitoreado, evaluar que efectivamente se realice y se ejecuta. Entonces, si nosotros lo estamos haciendo de manera correcta,
nos vamos a ir a la segunda, en la parte, ustedes lo van a ver en la parte derecha inferior de este círculo, a lo que es la información. ¿Hacia dónde nos lleva la información? Hacia la transparencia. Todo lo que nosotros estamos ejecutando se tiene que notificar y de manera transparente informar a los diversos comités. ¿Por qué a los diversos comités? Porque dependiendo del tipo de control, se va a tener que notificar cómo estamos operando, ya sea que tengamos incorporado un comité de control específico o que se informe en el comité de compliance o que directamente se tenga que escalar a un comité de auditoría, a un consejo de administración o a una asamblea de accionistas, depende de cómo estemos operando. Es donde se van informando este tipo de hallazgos de control, recuerden, porque a veces cuando en control siempre vamos a hablar también de riesgos y muchas personas a mí me preguntan, oye, ¿también lo tengo que exponer en el comité de riesgos? En términos generales se expone, pero a nivel de un riesgo genérico. Lo específico se expone en otro tipo de comités. Esa es una de las recomendaciones que yo les daría. Entonces, si ustedes ven en pantalla esta información, estamos hablando que del lado izquierdo tenemos este control y la supervisión a través de todo lo que se vaya operando, a través de las actividades, de lo operacional. Y del lado derecho tenemos justamente la parte de los riesgos y la información que nos lleva a la transparencia. Siempre tenemos que informar los riesgos que se identifican y a su vez compartir cómo los vamos a mitigar para informar si está siendo efectiva esta mitigación. Entonces, así estaríamos incorporando una primera, un ejemplo, un primer acercamiento en materia de prevención del lavado de dinero. ¿Por qué? Porque la prevención del lavado de dinero es muy larga. Si hay oportunidad posterior, ya platicaré con todos los responsables y en su caso les tocaremos un punto en particular, pero bueno, son muchas las políticas, mucha la regulación que hay que cumplir. Bueno, adelante les voy a dar un resumen y pues ya lo iremos comentando. Esto es la parte de control para la implementación de estos puntos. Y después tenemos el sistema de gestión de cumplimiento, que es, oye, Erika, ¿cómo lo apalancamos? ¿Cómo damos seguimiento? ¿Qué tiene que ver el control con el compliance? Bueno, en términos generales tiene que ver todo. El compliance es que de manera genérica identifica qué tenemos que cumplir, cómo lo tenemos que cumplir, hacer las cosas de manera correcta. Yo siempre que hablo de compliance me gusta muchísimo transmitirles la frase de hacer lo correcto, incluso aunque nadie nos vea. Entonces, estamos ante el tema de cumplir, pero no cumplir por cumplir, sino de verdad cumplir de manera objetiva, de manera funcional. Y para poderlo hacer, nos necesitamos que apalancar de los controles, que fue lo primero que vimos. Es por eso que siempre yo hablo de esta estructura muy global, de lo que tiene que ver el tema de control y lo que tiene que ver con el sistema de cumplimiento. Aquí les quiero hacer un paréntesis, porque dependiendo del tipo de compañía, dependiendo del tipo de institución, pudieran tener una separación entre compliance, ubicándolo como segunda línea de defensa, y el tema de control. El tema de control, la mejor recomendación es tenerlo identificado dentro de la primera línea de defensa. Pero hay compañías que identifican al control como una parte híbrida que puede pertenecer tanto a la primera línea de defensa como a la segunda línea de defensa. Entonces, ahí tendríamos que evaluar el tipo de compañía para saber si estamos hablando de un todo o más bien de un todo que se complementa. Nada más, ese es un paréntesis para que ustedes lo tengan en mente, de cómo se van relacionando. Y bueno, aquí este sistema de gestión de cumplimiento, tomé justamente esta base que les compartía de cómo se lleva la gestión de cumplimiento, pero la verdad, operándolo y en mi experiencia como compliance officer, la forma en la que se ejecuta, sin lugar a dudas, sí se basa en todo lo que tiene que ver el mantenimiento, el desarrollo, evaluación, implementación, pero
el punto fundamental es el establecer. Porque si ustedes me preguntan, a veces cuando ya se tiene implementado algo de compliance, todo el mundo tiende a buscar, oye, voy a buscar la mejora continua, estoy haciendo monitoreos, pero si no hacemos una evaluación consistente de lo que son los riesgos, que ya vimos en la parte de control, no vamos a poder identificar qué es lo que queremos mejorar. Entonces, aquí es muy importante que tengamos en mente que al hablar de este sistema de gestión de cumplimiento, nos vamos a adentrar a un punto fundamental que es no solamente la mejora continua, sino que es, el primer punto es el desarrollar, el establecer, el tener muy bien nuestros controles. Y después, entonces, ya poder implementar. Acuérdense que de la mano de la implementación van a ir nuestros puntos de mitigación. Después, sin lugar a duda, la evaluación quedan de la mano con nuestros controles para poder hacer esta información, esta transparencia de cómo estamos llevando a cabo la supervisión y efectivamente mantener. ¿Pero qué mantener? Yo siempre hago este punto, porque si ven ustedes el esquema del sistema de gestión de cumplimiento, les habla de mantener. Pero en realidad, desde mi punto de vista, es mantener lo correcto, mantener lo que está en control, mantener lo que efectivamente va a sumar al negocio. Porque si nosotros mantenemos, por ejemplo, controles que están siendo reiterativos, controles ineficientes, entonces, pues nuestro sistema no va a ser una mejora propiamente, sino lo que vamos a hacer es desbalancear, valga la redundancia, la balanza que tenemos que tener en términos de riesgo y control. ¿Por qué? Porque se tiene que incorporar una balanza que nos lleve a mayor riesgo, mayores controles. Y si tenemos mayor riesgo, podemos tener menos controles muy focalizados. Pero cuando las compañías desconocen sus riesgos o no los están identificando de manera correcta, tienden a establecer bastantes controles que hacen inoperable la compañía. Es cuando nos encontramos con, es que es muy difícil hacer las cosas, es que es muy complicado. Ahí estamos con los puntos y estableciendo estas medidas, estos seguimientos en esta pues plática que les estoy yo compartiendo de manera general de lo que tiene que ver el tema de control y cumplimiento. Nos adentramos justamente a las políticas y a la regulación. Yo les recomendaría, que yo les diría, bueno, principalmente tenemos que tener mucha atención como compañía, que el tema de compliance se ha extendido de manera muy importante. Recuerden que este compliance lo estamos viendo a través de nuestro sistema de control y cumplimiento, que nos lleva a saber qué tenemos que cumplir. Y bueno, este tema de control y cumplimiento nos lleva a que ya hay una estructura bien importante en México que nos está haciendo que veamos mucho lo que tiene que ver con esta cultura. ¿Por qué? Si ustedes revisan, o seguramente ya revisaron todo lo que tiene que ver con el Código Nacional de Procedimientos Penales, ustedes van a encontrar un capítulo bien interesante que es pues toda la responsabilidad penal de las personas morales. En este capítulo van a identificar que uno de los puntos fundamentales para evaluar, por ejemplo, la responsabilidad de esta compañía, incluso la responsabilidad de los colaboradores que pudieron haber cometido este tipo de delito, que hay un catálogo específico en el que se encuadra pues este tipo de conductas de responsabilidad penal de personas morales o delitos. Uno de esos factores importantes que siempre me gusta compartir es que se encuentra que este sistema de gestión, no lo dice como tal el Código Penal, sistema de gestión, pero sí te dice que este control, este cumplimiento, lo ejecutan de manera correcta, que hay una ejecución adecuada, que se extiende a los colaboradores. Entonces, si ustedes lo leen a detalle, estamos hablando del tema de cumplimiento y de nuestro sistema de control y cumplimiento. Entonces, eso es un atenuante de responsabilidad.
Obviamente les estoy platicando lo más relevante de esta parte, porque obviamente tendríamos que pasar por una serie del proceso penal, etcétera, que nos llevaría un tiempo importante platicar punto por punto, pero ya en la materialización, llamémosle, ya en esa consistencia, ya cuando el juez ya estaría individualizando la pena, uno de los puntos que consideraría es esa, que tengamos una cultura, una implementación, un sistema de control y cumplimiento con evaluación, con medidas, con seguimiento, con transparencia, que ya hemos comentado. Eso mismo que les estoy platicando del Código Penal lo recoge también la Ley General de Responsabilidad Administrativa, que tiene que ver más o está más tendida a temas de corrupción. Pero ahí también se establece algo muy preciso y que nos ayuda a identificar como este origen del compliance que ya le han empezado a llamar mucho el compliance penal. Yo coincido con ese nombre, porque deriva justamente de sanciones penales y ya se especifica. Eso es para que ustedes tengan en conocimiento por qué la relevancia de este establecimiento y de conocer cómo juega el rol, el control y el cumplimiento. Prevención del lavado de dinero, bueno, es un tema que nos puede llevar varias sesiones. Es un tema bastante importante identificar a los clientes, identificar operaciones sospechosas, reportarlas, estar previniendo movimientos, notificar al regulador, son algunos de los puntos más relevantes que se tienen. En México, compartirles que en materia de seguros vivimos una reforma en nuestras disposiciones bien importante. Aquí se los comento de manera pues introductoria. Esta reforma nos llevó a tener ya un enfoque basado en riesgos bien distinto de lo que se venía manejando y bueno, ayuda bastante al sector asegurador y como eso que se recoge en el sector asegurador ya lo tenía la banca. Entonces, la banca ha incorporado medidas bastante eficientes y que se busca pues seguir con esta detección. Para su conocimiento, se hacen reportes inusuales que son pues, ¿de qué manera llamarles? De una gran magnitud al regulador. El regulador, bueno, va haciendo estos análisis para compartirlos a la unidad de inteligencia financiera y, bueno, ellos van haciendo, pues sus revisiones. Pero, bueno, eso es un tema bien particular. Y, bueno, tienen también de la mano lo que les platicaba. Tenemos alguna compañía que tenga una matriz en otra entidad o más bien una matriz específicamente en otro país, pues tendríamos que cumplir ciertas regulaciones, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una matriz en Inglaterra, de manera automática se nos viene a la mente el FCPA, ¿no? Tenemos que cumplir con todas estas prácticas de prevención de soborno extranjero. O también si tenemos relaciones con compañías estadounidenses, estamos ante un cumplimiento que tiene que ver con todas las leyes fiscales en materia de FATCA, tenemos también las leyes de CRS, y bueno, de ahí nos vamos a otro tipo de cumplimiento. Ustedes están viendo en pantalla que son las prácticas de producto. Según lo que vayamos nosotros ofreciendo, también tenemos que tener un tema de control y cumplimiento para cómo ofrecemos el producto, cuidar las condiciones, qué ofertamos, prácticas legales. Entonces, ustedes van viendo este universo, cómo se abre en cada uno de los puntos. Temas de conflicto de interés, por ejemplo, esto va mucho de la mano cuando contratamos proveedores, cuando estamos en recursos humanos y tenemos que hacer contrataciones, cómo se van a hacer, cómo contratamos, cómo se llega a confirmar que estamos ante una contratación legal. Entonces, estamos hablando de puntos importantes que derivan ya sea de políticas, como dije al principio, o de regulación, como vimos al principio, y que a veces la abandonamos porque decimos, oye, pues yo me dedico, no sé, a estar vendiendo un producto que es de textiles. Entonces, ¿para qué veo el Código Nacional de Procedimientos Penales?
Pero no, al contrario, sí tenemos que hacer el análisis de por lo menos los puntos que les estoy compartiendo para que nos ayuden a identificar nuestro cumplimiento. El tema del cumplimiento fiscal, ese sí sabemos que donde quiera que estemos, tenemos que atenderlo, ¿no? Y ahorita estamos ante una reforma bien importante, no solamente con el cambio al 4.0 de todo lo que tiene que ver con estas emisiones, sino con todo lo que conlleva ahora que tenemos que cumplir, que también pues es un tema ahí más largo para darle seguimiento, pero efectivamente es un punto bien relevante también, cumplimiento fiscal. De la mano y de manera muy central, la ética y la integridad, sin lugar a duda, es la cultura, ¿no? Lo que habíamos comentado, esta cultura que nos va a dar la razón de existencia de todo lo que te queremos llevar, este propósito que tiene que buscar también la compañía debe ir muy apegado con todo lo que tiene que ver con ética y con integridad. Y bueno, prevención de fraude, que les platicaba muy al principio, que siempre que hablamos de lineamientos y controles nos podemos encontrar en brechas de fraude. Recuerden que el fraude no nada más es cometido por clientes o por proveedores, también estamos expuestos a fraude al interior de las compañías. De hecho, el fraude al interior de las compañías, ahí por darles un comentario en este aspecto, tuvo un incremento muy importante en el año 2019. Se incrementaron los fraudes en las compañías. Se hizo una encuesta y en esta encuesta se detectó que estaba en incremento el fraude interno. Entonces, obviamente, cuando viene el periodo de la pandemia, el fraude comienza a cambiar a un fraude que ahora empieza a medirse a nivel de fraude cibernético. Ya saben, empezaron a haber fraudes con tipologías muy especiales, que también son puntos que nos llevaría bastantes horas compartir, pero el tema de prevención de fraude es otro de los aspectos que tenemos que estar cubriendo, porque va de la mano con los mecanismos que incorporamos para que nuestros equipos, para que la compañía misma cumpla, y si estuviéramos ante una responsabilidad, poder acreditar que nosotros teníamos los elementos para dar a conocer que la compañía no está de acuerdo y no tolera ese tipo de actividades. Las prácticas de negocio van de la mano bastante con el tema del producto. Dependiendo del tipo de negocio vamos a operar nuestros productos y ahí es muy importante establecer muy bien las reglas que tiene que seguir el negocio en todo momento. No puede ser que el área de comercial actúe de una forma mientras el área de operaciones de otra. Ahí tenemos que buscar mucho que las prácticas de negocio sean idénticas al interior y que busquemos que los proveedores también se apeguen a nuestras prácticas, sobre todo cuando nos prestan un servicio. Por ahí, en la plática introductoria, antes de comenzar, escuché que alguien trabajaba como agente de seguros o comercializaba seguros. Por ejemplo, si hay ese suceso y la compañía de seguros le debe ir a entregar sus políticas de tema de ética y integridad, su código de conducta, sin lugar a duda, porque así lo establecen las disposiciones, las políticas de prevención del lavado de dinero, lo que se establece en específico para las operaciones inusuales y el agente pueda reportar o el consultor según cómo se comercialicen las pólizas y si se comercializan de manera directa para una aseguradora. Se tendría que contar con eso. Ese es para que ustedes vayan viendo ejemplos prácticos. Bueno, el tema de control y cumplimiento, como les decía, pues es todo este andamiaje de evaluar lo que tenemos que cumplir. Tema de antimonopolio, que aquí créanme que esta ley ha tenido muchísimo auge en México, se está dando mucho seguimiento, las sanciones son muy importantes y aquí lo relevante que compartirles es que no solamente puede caer en un tema de monopolio una compañía que tenga una posición relevante en el mercado, también se puede caer en una práctica prevista en esta ley indebida, aunque no tengas una posición relevante. Entonces, también es otro de los puntos que se puede leer y validar. Y el tema de prácticas de conducta va muy de la mano con el empleado, cómo están actuando, qué seguimiento se le da. Obviamente, tener muy bien incorporada nuestra área de investigaciones, nuestro área de seguimiento,
nuestra línea de denuncias, sin excepción se tiene que contar con ella en esta parte para estar identificando todo el tema de conducta. Ese es, en términos generales, cómo vamos dando pues este seguimiento. Y bueno, llegando a este punto, y a manera de conclusión, decirles muy rápidamente cuáles son estos beneficios. Estos beneficios es algo que yo bauticé como la simetría de beneficio directo e indirecto. Les dejo la nota de donde ustedes van a poder encontrar ese artículo que escribí a finales del 2019, justo en noviembre se publicó. Y bueno, aquí lo que yo trato es justamente de compartir cómo se da este beneficio en materia de cumplimiento, porque el cumplir nos va a traer un beneficio directo, pero también beneficios indirectos. A veces no nos damos cuenta y decimos, oye, voy a cumplir porque si incumplo tengo pues una mala reputación, pero pues bueno, ahí está, ahí tenemos el beneficio indirecto de cumplir, una reputación. Oye, también si cumplo tengo beneficios directos, sí, también los tengo. ¿Qué tipo de beneficios? Incluso hasta relaciones comerciales. Se conoce en el mercado y vas tú teniendo beneficios directos en caso de una responsabilidad jurídica. Ya hablábamos de que hay un beneficio directo de tener un esquema de control y cumplimiento de manera adecuado. Tenemos también un seguimiento adecuado donde nuestros colaboradores nos van a notificar conductas inapropiadas si hay un buen seguimiento de la línea, una buena investigación y un buen resultado que vaya aparejado de una acción disciplinaria. Vamos a encontrar un beneficio directo de que se van a seguir recibiendo denuncias adecuadas que nos van a ayudar a mejorar. Y un indirecto que va a ser ocasionar a que los colaboradores que tenían la intención de cometer una práctica pues no deseada, van a tener una limitante. Entonces, si ustedes van viendo, siempre hay una simetría en algo directo que se obtiene, tenemos a la vez algo indirecto que también vamos a ganar con la implementación de este seguimiento y la incorporación de control y cumplimiento. Con esta plática, con esta introducción, sin lugar a duda lo que buscamos es compartirles pues de manera general la relevancia de este tema de la prevención, no solamente en términos de prevenir por prevenir, sino de verdad prevenir el delito dentro de la compañía a través de todas estas políticas que ya les fui comentando. Y bueno, en este punto yo les doy las gracias por este espacio. Sin lugar a dudas, si existe después la oportunidad, estaré yo platicándoles alguna sección específica de las políticas, porque como vieron, estamos hablando de mucha información y pues bueno, se va dividiendo en módulos, en puntos, pero les dejo esa información. Podrán ver ese artículo que les platico donde trato mucho detalle todo el punto de los beneficios directos, indirectos en este esquema, en la incorporación del sistema de control y cumplimiento. Y bueno, también mi dato de contacto. Y bueno, ahora abrimos el panel, salvo que Jesús, Rodrigo, No, muy bien, estamos listísimos, estimada Erika. Y aquí tengo una colección de preguntas bien interesantes, que voy a tener que aplicar un algoritmo de inteligencia artificial para decidir cuál va primero y cuál va después. Pero mira, vamos de lo general a lo particular. La primera que leo es de Óscar Becerril. Dice, en lo general, ¿cómo se encuentra México en referencia a otros países en materia de prevención de lavado de dinero? Sí, bueno, dándote contestación, te voy a platicar que justo en mis conferencias que me toca pues dar alrededor de América, te diría que nuestra legislación es una de las más robustas en materia de prevención de lavado de dinero. Las disposiciones
de carácter general que nos aplican a las entidades financieras están bastante apegadas a todas las disposiciones de Gafi. De hecho, tenemos en materia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todos estos sujetos obligados que le reportan a la Comisión Bancaria tienen la obligación de certificarse. Entonces, somos el único país, aquí sí, el único país a nivel mundial que tiene una certificación por un regulador. Y esa certificación se le pide tanto a los auditores como al oficial de cumplimiento al menos. Entonces, bastante interesante, por ejemplo, ese punto, porque quiere decir que nuestro regulador se está preocupando bastante, pues, por el cumplimiento, ¿no? Por estar alineando todos estos puntos. Adicionalmente, las disposiciones también de seguros, de fianzas, de pensiones, de los bancos, de todas estas entidades, te van requiriendo que cuentes con un nivel específico para ser oficial de cumplimiento. Entonces, eso ayuda bastante, porque cuando iniciaban estas disposiciones, pues teníamos a veces nada más un nombramiento que no tenía mucha posibilidad de acceder pues con directivos o acceder a órganos altos de gobierno, y ahora con estas disposiciones que cada vez se van robusteciendo más, pues tenemos sin lugar a duda unas disposiciones que permiten incluso al oficial de cumplimiento reportar a un director general. Entonces, yo te diría que estamos bastante bien. En materia de seguros, con la incorporación ahora del enfoque basado en riesgos más delimitado, tenemos unas disposiciones muy buenas. De esas disposiciones, pues hablamos también de las disposiciones de Brasil, de las disposiciones de Argentina, que también tienen una muy buena estructura, pero las de México son todavía más restrictivas. En seguros, por ejemplo, identificamos nosotros a todos los clientes que superan determinado monto de prima. Y en cambio, en las otras entidades del mundo únicamente identifican a los que tienen productos de inversión, de vida con ahorro e inversión, y nosotros estamos siendo bien restrictivos, identificando a todos. Entonces, eso le compartiría a Oscar. Bien, bien, bueno saberlo. De Rodrigo Llanos, vamos, insisto, de lo general a lo particular. ¿Consideras que las leyes actuales son suficientes para la prevención del lavado de dinero en México? Sí, mira, yo considero que sí. Sin lugar a duda tenemos muy buenas leyes para prevenir el lavado de dinero. Lo que te diría es que necesitamos seguir haciendo a que estas leyes sean operativas, o sea, que de verdad sean eficientes. Y la única manera de la que la podemos hacer eficientes, pues es justamente con mejoras a nivel de todo lo que tiene que ver con nuestras entidades públicas, lo que tiene que ver desde cada una de las compañías en las entidades privadas, obviamente darle continuidad a establecer y cumplir de verdad, no solamente por cumplir, sino estar en apego a la ley, pero hacerla eficiente, que sí se esté dando un adecuado seguimiento. Y algo de lo que se espera que nos iba a apoyar mucho en México, pues iba a ser nuestro nuevo sistema penal, para poder tener pues mayores enjuiciamientos, para que también la UIF pudiera tener más alternativas. Yo te diría que en los últimos años, hemos tenido más casos de investigación en materia de prevención del lavado de dinero. Sin lugar a duda, las leyes yo considero que son bastante buenas. Siempre sabemos que se pueden mejorar y pues se irán reformando, pero lo que veo que puede ser siempre mejorable, pues es la parte de seguir investigando, porque el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es bastante complejo. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, es darle mucha continuidad a esta parte de la investigación, o sea, hacer muy adjetivo todo el tema jurídico para que opere de manera adecuada. Ya, muy bien. Aquí tenemos una pregunta de altura. Dice, ¿cómo se relaciona este modelo que nos has presentado con los principios de Basilea? En tu punto de vista, ¿qué es primero diseñar el control y adecuarlo a Basilea o hacerlo al revés? Diseñar conforme a Basilea y luego hacer el control de acuerdo a ese diseño. Órale. Sí, mira, justamente todo lo que
tiene que ver con Basilea son puntos que se han empezado pues a colectar en las diferentes disposiciones legales. Por ejemplo, creo que de lo más importante a resaltar es todo el tema de Solvencia II. Todo lo que tiene que ver con Solvencia II es mucho de lo que se ha llevado con el tema de Basilea. Y sin lugar a duda, cuando hablamos de Basilea no podemos dejar de lado la palabra autocontrol. Entonces, si nosotros vamos a incorporar todo el esquema de Basilea completo, tendríamos que primero iniciar por el autocontrol. Entonces, teniendo en cuenta esta parte del autocontrol, lo que les diría es que sí se tiene que hacer un análisis completo de ver qué es lo que vamos a empezar a implementar. Entonces, sin lugar a duda, teniendo primero la implementación, como siempre tenemos que partir de identificar, después de identificar, evaluar esa parte que vimos y comenzar con la incorporación, entonces sí, de las actividades, establecer estos riesgos y establecer estos controles. Bien, bien. Estamos bajando. María López dice, se hacía referencia del apego de las normas tanto externas como internas, inclusive las de tu casa matriz. En ese sentido, para los controles de carácter detectivo en un grupo financiero internacional, ¿se apega a los sistemas establecidos por casa matriz o bien están en posibilidades de buscar soluciones locales? Sí. Esa es súper buena pregunta, sobre todo si esa persona es oficial de cumplimiento de una compañía en México y tiene una casa matriz. Lo que yo les diría, la verdad es que por experiencia, cuando se tiene la casa matriz espera que todas las políticas y los controles que nos envían, pues se cumplan al 100%. Entonces, lo que se tiene que hacer a nivel local o a nivel de la compañía es primero el análisis de si la política que nos está requiriendo la casa matriz, primero se apega a lo establecido con las leyes de México. Después, ver si se apega a nuestra operativa, porque a veces con tal de que casa matriz ya no nos pida más cosas, decimos, ay, sí, ya cumplo la política, ya estoy adherido a la política. Pero no, tenemos que ver si se apega también a nuestro modelo de negocio y si pasa esta prueba al menos de que sí lo autoriza la ley, sí se apega a nuestro modelo, entonces estaríamos en condiciones de apegarnos a la política y en aquello en lo que vemos que no está muy apegado a lo establecido, a nuestro modelo, a la forma de operar en México, etcétera, ahí yo les recomendaría que se hiciera pues este gap análisis con los comentarios para verificar si la política de la casa matriz tiene el apartado, normalmente viene al final el apartado o a veces al principio, depende de la compañía, que nos permite tener excepciones. Entonces solicitar una excepción para poder nosotros pues no cumplir por cumplir, ¿no? No adoptar una política que al final del día pues no se va a poder operar, que no vamos a cumplir y que cuando nos evalúen pues vamos a estar en incumplimiento y con hallazgos en auditoría, ¿no? Que nos van a generar planes de acción que van a ser bien complejos. Entonces, sin lugar a duda, tendríamos que encontrar ese punto medio y también externarle a casa matriz donde no podemos cumplir, pero siempre acompañado del por qué. No nada más porque nos cueste trabajo, sino más bien estableciéndole cuál sería esta restricción. Exacto. Bien. Violeta Andrade, acerca del sistema para monitorear y detectar, o como mencionabas, para controles detectivos, ¿qué tan importante es que el sistema sea veloz en la actualidad? ¿Qué tanto se está incorporando la tecnología de Machine Learning en todo este proceso? Sí. Bueno, yo le diría a Violeta que tenemos que identificar primero qué controles vamos a automatizar, porque no todos nuestros controles los vamos a tener automáticos. Entonces, ya sean controles o pueden ser alertas, ¿no? Alertas o reglas de negocio que vayamos incorporando. Cada una de estas nosotros tenemos primero que identificar qué es lo que queremos automatizar, porque no siempre nos va a ser posible automatizar todo.
Entonces, ya teniendo esta identificación, por ejemplo, de las alertas para tener esta detección, ya seleccionando nuestras alertas específicas, por ejemplo, en qué sistemas van a estar, si les vamos a dar, por ejemplo, alguna característica especial de lo que esperamos que el cliente opere, y si no lo opera, entonces se empiece a dar este seguimiento de aprendizaje de la tecnología, vamos a poder tener nosotros algo muy eficiente. Pero yo te diría que lejos de la velocidad del sistema, sería la oportunidad de la automatización. Evaluar cuándo va a ser oportuno que ese control esté monitoreado automáticamente. Cuándo es oportuno que tengamos reglas detectivas. Yo te diría que es más importante la oportunidad, porque si pones un sistema súper veloz, pero que te está haciendo detecciones de cosas que ya pasaron, pues entonces no es oportuno, o sea, no te sirve de mucho. Va a ser efectivamente veloz, pero no te va a dar el resultado esperado. Entonces yo te diría que nos enfocáramos más en la oportunidad que en la velocidad de la automatización, para que tengas pues toda esta tecnología muy adecuada del Machine Learning. ¿En qué nos ayuda? En que va leyendo las alertas de negocio que le vamos dando, las reglas, y a través de esas reglas que le vamos dando empieza a encontrar parámetros específicos y te va dando pues hasta una red más compleja de lo que se va esperando. Por eso yo te hablo mucho de oportunidad más que de la velocidad. Ya, qué interesante. Bueno, nuestro buen amigo David Gibbons, primero piensa que diste en el clavo cuando hablaste de la mejora continua y la identificación oportuna de riesgos. Continúa diciendo que en el área de antilavado de dinero y el sector financiero, él ve varios productos nuevos y compañías nuevas en el mundo de fintech, tanto como Block, Robinhood, Coinbase, SoFi. Además, en los Estados Unidos habla de cajeros automáticos de Bitcoin, donde cualquier persona puede depositar hasta cierta cantidad de billetes para comprar criptomonedas. Viene la pregunta: ¿qué piensas? ¿Cuáles son las mejores maneras para identificar riesgos emergentes ligados a productos nuevos y nuevos sectores del mundo fintech? Primero saludar a David, bastante buena la pregunta. Pues sí, sin lugar a duda ya estamos en la época pues de fintech. Estamos hablando ya de que todo se está buscando que sea pues más automatizado, que se dé un seguimiento. Estamos hablando de Bitcoin, de todo lo que tiene que ver con las criptomonedas, ¿no? Hoy día. En alguna plática, David, hacer de tu conocimiento que justamente yo toqué el tema de fintech, y una persona de fintech me decía: oye, Erika, si tú tuvieras que hacer una evaluación de riesgos de una fintech, y ahorita, antes de que estuviera en vigor la ley, ¿no? Que nos aplica en México para todo lo que tiene que ver con los modelos novedosos y que atañe a las fintech. Entonces, yo le dije, pues mira, la respuesta que todo el mundo te va a dar, y que yo no te voy a dar, pero te la voy a decir, es: te pondría en alto riesgo. Y me dice: no, pues, ¿por qué? Y le dije: a ver, es la respuesta que todos te darían. ¿Por qué en alto riesgo? Porque eres algo desconocido. Y cuando eres algo desconocido, en automático te clasifican como un alto riesgo, porque te desconocen y no saben qué riesgos te conllevas. Sin embargo, la respuesta que también te doy a ti, David, es: para poder establecer un riesgo cuando se trata de un riesgo emergente, ahorita afortunadamente ya tenemos también unos lineamientos que emitió Gafi y que son bastante efectivos para poder nosotros pues darle seguimiento a todo lo que conllevan estos riesgos emergentes del uso de criptomonedas, del uso de las fintech. Pero yo te diría que sin lugar a duda tendríamos que partir del origen. Y el origen en todo este tema de prevención de lavado de dinero
te lleva a que identifiques el tipo de producto que estás vendiendo, que identifiques tus canales por medio de los cuales estás otorgando este producto, que identifiques el tipo de persona al que le estás vendiendo, que la tengas bien documentada, que sigas el Know Your Customer al pie de la letra, que tengas pues tus alertas que te permitan validar este tipo de movimientos y, como bien comentaste, tener los umbrales específicos de hasta dónde puedo aceptar el riesgo. Eso es lo que yo les diría. ¿Cómo es la mejor manera de identificar los riesgos? Es irlos absorbiendo, irlos conociendo y aceptando, porque ahorita es bien complicado. Hay mucha gente que no te acepta contratar todo a través de tu smartphone, cuando ya es una realidad. Entonces, debes de ir conociendo estos riesgos, aceptándolos, viéndolos, y ahora sí que los conoces, implementar medidas que te permitan contener el riesgo, que te permitan mitigar el riesgo. Pero sin lugar a duda, todos estos nuevos sectores, todo este mundo fintech, lo que va a necesitar, y como vamos avanzando, y como les digo, ya con estas disposiciones de Gafi, son una muy buena línea que nos van a ayudar a identificar cómo y en qué momentos irlos clasificando, en qué riesgo. Ahora, si estamos hablando de bitcoins, y este tema de bitcoins, sabemos, ahorita es importante que ustedes tengan en cuenta que ya existen varios investigadores que nos ayudan a conocer todo el rastreo de la Bitcoin completa, desde cómo se generó, cuántas transacciones ha tenido, los propietarios, toda esta información se va teniendo en esta cadena. Entonces, ¿tenemos manera de conocerla? Sí, sí tenemos manera de conocerla. Ya esto es entrar a tipologías de Bitcoin, pero cuando tenemos una tipología de Bitcoin es cuando se compra una chequera, que hemos visto que ahorita es una de las alertas que Gafi está compartiendo y que se tiene que validar, por ejemplo, en compras de Bitcoin, es cuando se compra una cartera que no es virtual, sino que compramos una cartera física para Bitcoin, porque en esa cartera física se queda todo el estándar completo y ahí sí se puede perder en algún momento el rastro de estos seguimientos. Entonces, ya hay alertas específicas de lo que tenemos que estar monitoreando, de lo que tenemos que evaluar en el riesgo. Y lo que yo les diría que esa mejor manera de identificar los riesgos, que es la pregunta de David, pues es empezar a conocer de verdad el detalle del producto. Ver dónde sí se puede llevar a cabo un lavado de dinero, en dónde no, en qué metodología, por ejemplo, hacer uso de este lineamiento de Gafi, donde Gafi a través de estas disposiciones nos va diciendo, oye, he detectado estas alertas. Entonces, ubícalo para que si ves estas tipologías puedas tener algo que te permita saber dónde está una potencial alerta en términos de Bitcoin. Y bueno, para el tema de fintech, ya en México al menos ya tenemos una regulación que nos está ayudando bastante. Ya se han dado varias autorizaciones por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y bueno, ahora lo que tiene que hacer todo el equipo de fintech es trabajar muy fuerte, porque el reto que se tiene es identificar a los clientes de una manera consistente, ¿no? Que ahí ya estaríamos hablando también de factores diversos de autenticación. ¿Qué tal, Erika? Me queda claro que la comunidad de los compliance officers tiene mucha chamba para las siguientes décadas. Sí. No se les va a acabar. Lo que sí tenemos que acabar es con nuestra presentación. Creo que ya hicimos una buena, digamos, resumen de preguntas y creo que respondimos en términos generales el espíritu de cada una de ellas. Te queremos agradecer a la manera de NEA tu participación. ¿Cómo? Pues primero todos encendemos nuestras cámaras para vernos en este. Segundo, aplaudimos al unísono como signo de agradecimiento por este tiempo que nos has dedicado. Así que todos, por favor, cámaras encendidas, y vamos a agradecerle a Erika con nuestro aplauso. Este conocimiento amplio, complejo, pero importante. A mí me enseñaron hace muchos años, cuando era ejecutivo de una empresa norteamericana, y donde me tocó ser el
Sarbanes-Oxley Compliance Officer. ¿Cómo lo ves? Eso es historia ya. Pero lo primero que es historia pero primitiva. Me decía el CEO de esta empresa, dice, tú estás para proteger a la compañía. You're here to protect the company. Y eso se me quedó tan en mi conciencia, que esto es el sentido justamente de todo este trabajo. Y no solo protegerla, sino mantener y agregarle valor, sobre todo cuando se trata de una empresa pública. Así que gracias por lo que nos has compartido. Gracias también porque sabemos que contamos contigo en lo futuro para cualquier duda, comentario o lo que sea. Esto da hasta para poner un despacho especializado en el tema, ¿eh? Así que si algún día te quieres convertir en emprendedor, NEA apoya a los emprendedores de cualquier edad, nos encantaría poder apoyarte en esto. Por lo demás, pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias a nuestros asistentes, gracias a Feng por su participación y esperamos vernos pronto en la siguiente Hora NEA. A todos muchas gracias y quiero pedirle a Rodrigo que nos dé unas palabras ya de cierre, por favor. Muchas gracias, Jesús, por tu conducción y moderación, que realmente hiciste un gran resumen de las múltiples preguntas que hicimos. Muchas gracias. De una forma muy especial a Sergio Álvarez Ducoin, chairman de FENG en México, y también a Armando Nuricumbo, que por cuestión de trabajo no nos pudo acompañar. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y Erika, la verdad es que esto que nos platicaste en una hora tiene un fondo enorme. Se ve que eres una verdadera experta en el tema. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaste, la paciencia que nos tuviste para irnos llevando de la mano en todo este tema, que no es fácil, pero que es muy importante para un país que tenga la intención de combatir seriamente estos problemas y estos fraudes que se presentan pues con tanta frecuencia, en especial en lugares como pues nuestro país, que tenemos el problema de la seguridad y del narcotráfico tan latente. Muchísimas gracias, Erika. Gracias a todos. Esperemos que nos podamos ver muchos de nosotros en la junta que tendremos el jueves de la semana que entra a las 8 de la mañana en nuestra nueva sede, ubicada en Guillermo González Camarena, 1200. Por ahí hay micrófonos ahí muy fuertes, un rebote muy fuerte, pero gracias a todos. Erika, otra vez, sobre todo quería decirte que, como dijo Jesús, nosotros apoyamos emprendedores, sobre todo emprendedores muy jóvenes como tú. Muchas gracias.